ilustre cajevense. 11, 12 y 13 de noviembre tendremos oportunidad de reunirnos en conferencias, en charlas, y ojalá allí nos puedan acompañar como lo hicieron el año pasado en un evento similar, la primera jornada cultural Bartolomé del Grado de León. Estuvieron algunos hijos del poeta. Sin más, pues compañero, adelante. Hay gente que se va, pero se queda, más que cenizas, más que tristeza, su pensamiento echa raíces en otras almas, y mientras alguien tenga memoria, perdurarán. Despuntaba Cajeme como municipio cuando en Torreón, Coahuila, llegaba al mundo Bartolomé Delgado de León el 11 de noviembre de 1927. Sus padres, Alejo Delgado Macías y Bravia de León Rodríguez, después de recorrer algunos lugares de México, inclusive de los Estados Unidos, arribaron a Pueblo Yaqui, trayendo consigo al pequeño Bartolomé. Corría la década del 30, con la efervescencia de las luchas agrarias que culminarían con el reparto cardenista de 1937. En este rincón sonorense, Bartolomé desempeñó diversos oficios, entre ellos el de bolero y el de incipiente locutor, dejando oír su voz a través de un altoparlante, utilizado para leer noticias y dedicar canciones. También en el Yaqui recibió los eflujos emanados del verdor de los amplios sembradíos, de los trigales, algodonales, de los maizales, ocupando todo el horizonte. De ellos absorbió la savia inspiradora de su canto al Valle del Yaqui, transmutación de tierra madre impregnada de amor a la creación, la naturaleza vivificante en su dilatada manifestación inmortal. Te siento tan fiel, tan niño, tan hondo y tan verdadero, que fluyo con tu venero y vivo de tu cariño. Sobre tu alfombra de armiño, jugando con esmeraldas, voy recogiendo las gualdas de tus crepúsculos de oro, y me acaricia el tesoro que juega con tus espaldas. Hablar de Bartolomé Delgado de León tiene sus asegúnes, sus prolegómenos y hasta sus intríngulis. Hombre de amplio espectro intelectual, podía emocionarse con las aventuras de la pequeña Lulú, carcajearse con los chistes de la revista Ja Ja y sus chicas en bikini, y pasar de inmediato a redactar un sesudo ensayo sobre los misterios insondables del cosmos, o tal vez hablarnos de los místicos de la doctrina secreta Rosacruz. Una vez contó un sueño, no un sueño para realizarse de él, sino un sueño que había tenido. Contó que iba a un lugar misterioso, bajó hacia una especie de cueva y ciertos problemas tuvo para llegar al fondo. Y encontró en una mesa un libro cerrado, y entonces se dispuso a abrirlo,
Y en ese momento una voz o una mano le impidió el movimiento y le dijo: no es tiempo de abrir el libro de la sabiduría suprema. Yo puedo decir sinceramente, sin temor a equivocarme, que Bartolomé fue un tipo de esos del futuro. El hombre nuevo que todos los soñadores y los reformadores y los poetas soñamos, podemos asegurar que él es un gran personaje digno de esa personalidad y digno de esa etiqueta. Bartolomé Delgado de León, sinceramente, era un hombre del futuro. Él intentó estudiar la carrera de medicina con todas las limitaciones propias de un estudiante de origen pobre, quien se fue a estudiar la prepa primeramente a Guadalajara y ahí mismo se quedó a estudiar simultáneamente 2 carreras en la prepa, es decir, 2 especialidades en químico-biológicas y en la otra físico-biológicas, creo. Eran las 2 especialidades que existían en Guadalajara que se relacionaban con la carrera de medicina. Al verse la necesidad de dejar la carrera, se regresa a Ciudad Obregón y lo primero que hace es visitar a su novia, Amalia Saldívar, que ya trabajaba en el Banco Ejidal. Amalia Saldívar, es necesario mencionarla como su compañera de toda su vida, compañera del alma, compañera novia, compañera de lucha también. Y pudiéramos decir que al perder la ciudad a un estudiante de medicina tan capaz, pierde la ciudad a un gran profesionista, a un gran médico, pero gana en la educación. Yo quisiera tratar de resumir, finalizar con un intento de poema. Yo diría: hay ausencia tan cerca, pero tan cerca, que no terminan de irse nunca. Decía Bartolomé: lo mejor que le puede pasar al mundo es que haya soñadores y que, además de soñar, aguanten vigilias tremendas y constantes con tal de entregar algo bello. Llenan de luz los horizontes de todos, sin pedir nada, sin reclamar nada, sin recibir nada. Los poetas son simplemente los escarabajos de la sabiduría. A mí me pareció que era una persona muy justa, ¿no?, en cuanto al análisis que hacía de quienes colaboraban con él en la cultura del noroeste. Hoy yo pienso que Bartolomé se movió siempre en 3 vertientes, ¿no?, que era el periodismo, tal vez era su mayor fortaleza en eso, su poesía, una poesía muy brillante, ¿no?, y muy buena, ¿no?, en cuanto al sentido que le daba a todo. Y además yo lo ubiqué como un promotor cultural, ¿no?, promotor cultural que le da oportunidad a todo el mundo para que expresara sus opiniones a través de la literatura en su sección de la cultura en el noroeste. Siempre consideré que Bartolomé fue un hombre que dentro de la cultura hizo caminos, ¿no?, hizo caminos que seguimos muchos. Y tal vez muchos no lograron continuar y tener más obra escrita, ¿no?, pero creo que los que quedamos, algunos sí ya tenemos cierto desarrollo, ¿no?, y eso lo debemos en mucho al profesor Bartolomé Delgado de León. El legado del profesor Bartolomé es un catalizador que impulsa la continuidad de sus afanes por hacer más humana la vida. Sus textos tienen magia que irradian la energía que solo espera la mirada que descifre su potencia.
vida, básicamente, tuve 3 acercamientos. Bueno, pues sería un cuarto, definitivamente, pero he tenido 3 acercamientos fuertes y poderosos a las letras de Bartolomé. El primero fue cuando estaba muy chiquita y ni sabía que era poesía, que era en sí yo. Sabía que Bartolomé era un poeta y en los concursos de declamación que hacía en la escuela donde yo estuve toda la vida, mi papá nos sacaba este libro y de aquí sacábamos mi hermana y yo poemas para un segundo acercamiento. Cuando estaba en segundo de prepa, 16 años. Y a esa edad, pues, normalmente tienes otros intereses, me llamó mucho la atención el libro. Me llamó muchísimo la atención el libro. Empecé a leerlo sabiendo que era del papá de mi tío Martín, que era parte importante de historia aquí local, pero lo que me atrapó fue la manera en la que narraba, en la que escribía Bartolomé. Una manera muy cercana, te sentías parte de esa plática, como si él te lo estuviera platicando a ti. Y una pasión muy, muy grande en sus letras. Gracias a la pasión que transmitía en esas letras, eso fue lo que me movió a mí a buscar el periodismo. Después la vida me llevó por otros rumbos, esposa, ama de casa, y ahí empecé a reunirse con las letras de Bartolomé. Retomé la escritura. Nunca he sido poeta, yo no sé cómo mandé ese poemario a los Juegos Trigales, de verdad. Yo no sé cómo lo hice, pero me armé de valor y un poemario muy... Si cualquiera que lo leyera diría, no, no hay que entrar en la narración, porque no es lo que... pero vi en internet convocatorias y me apareció esa, y con el nombre de Bartolomé Delgado. Esto es una señal, yo lo voy a mandar. Claro que no quedé, pero fue algo muy bonito, animarme y que me volviera a traer la escritura para ver cuando tú eliges tu camino, tu vida. Muchas veces te va llevando unas decisiones lejos de tus sueños. Y el que algo te lo recuerde es algo muy, muy bonito. Que un escrito te pueda transmitir tanto y que te anime a hacer cosas y llegar a la gente de esa manera es algo increíble. Es algo increíble. Y me acordó todo esto, lo que yo quería hacer, donde te empiezas a plantear dónde estás y a dónde quieres llegar. Y volví a escuchar el nombre de Bartolomé Delgado de León, y pues a mí me gustaba mucho escribir. Y la vida me puso otra prueba muy fuerte que me llevó ahora sí que a la escritura. Y me acordé la manera en la que Bartolomé redactaba sus columnas, sus escritos, lo que viene en el libro de Diga lo que yo lo digo. Me llevó a tratar de transmitir esa pasión. Yo recuerdo en la carrera, platicando con una amiga de Chiapas. Pues Chiapas tiene hasta vinos. Y yo decía, pues Sonora tiene Bartolomé Delgado de León. Y me decía, ¿quién es? Pues es que es un poeta y un periodista muy importante. Y quisiera que más gente lo leyera y sintiera esa pasión. Y pues, qué mejor que hasta empezar a escribir más letras y más gente con temas que le apasionen y que lleguen. Esta ocasión quiero hablar, y vaya que con mucho orgullo, de mi querida madre, la profesora Isabel Graciela Hernández Valverde de Preciado, quien también tomó parte activa en el Círculo Cultural Timuri. Aquí hay una cortísima poesía que a mí me gustaría leer porque la leí yo y me gustó bastante. Se llama Envío. Dice: deshojen mis besos tus manos morenas de afilada sombra, y que al deshojarse, sin llanto al pensar en tu alegre vida, sirvan de alfombra. También pues quiero mencionar cómo mi mamá muy frecuentemente hacía referencia a varios de los miembros del Círculo Cultural Los Timuri, especialmente porque mi mamá tenía muy buena estima al maestro Bartolomé Delgado de León, y yo creo que él la influenció bastante a ella, porque
además de que le dio la pauta para escribir, llegó el momento en que le revisó algunos de sus trabajos y todo el tiempo les publicó los trabajos que mi mamá hacía en el periódico que encabezaba precisamente el maestro Bartolomé Delgado León. El periodista, maestro y poeta tuvo el talento de reunir a un grupo de ilustres cajemenses que abrieron brechas entre las altas parcelas del arte y la cultura. El recuerdo del Círculo Cultural Ostimuri es un faro que guía los pasos de quienes trabajan por las mejores causas de la comunidad. En el ambiente ostimuriano se forjó el aliento decisivo para abrir las compuertas a la febril imaginación. Una noche en que Bartolomé debía leer un trabajo poético en el Círculo Cultural Ostimuri, Manuel Burrola fue a su encuentro en la casa del periodista. Lo encontró pluma en mano, ataviado con los versos de un poema. «Siéntate y sírvete un whisky», le dijo. Manuel lo dejó escribir poco más de 2 horas. Por fin hubo terminado y, levantándose papel en mano, leyó su canto al Valle del Yaqui. Ambos escucharon, pero Manuel propuso quitar la palabra Corpiño. Bartolomé respondió: «Pongo Armiño entonces». No hablaron más. Había nacido el mejor poema al Valle del Yaqui que se haya creado jamás. En el periodo comprendido entre los años 1937 a 1974, fecha de su fallecimiento, nuestro personaje desplegó su fecunda existencia en el periodismo, el quehacer literario, como estudiante destacado y maestro distinguido de la secundaria José Rafael Campoy, en la que motivó su entusiasmo por las letras, a quienes brillaron posteriormente en el ámbito literario sonorense: Gerardo Cornejo, Carlos Moncada, Rigoberto Badilla, Mayo Murrieta, Ali Sierra, Bernardo Elenes, entre otros. Las primeras veces que yo vi a Bartolomé, y yo estaba en quinto año de primaria, pero él se dio a conocer en la escuela, porque cuando estaba en tercero secundaria se creó un periódico estudiantil, se llamaba Ecos Estudiantiles, el periódico. Lo contrató el Heraldo del Yaqui como director, y ahí tuvo su época de oro Bartolomé como periodista. El libro se llama Yo Pues, porque así se llamaba su columna. Ahí le tocó una campaña interesante y violenta cuando se disputaron la presidencia municipal el Buki Contreras y el doctor Rafael Ramos por el Partido Popular y Gilberto Oros por el PRI. No, bueno, Gilberto Oros era, pero lo cambiaron a Gabriel Gallegos. Entonces se suspendieron las elecciones y nombraron un consejo en el lugar del presidente municipal. Bartolomé y otro periodista que colaboraba ahí, Mario Vázquez Jiménez, estaban rodeados de policía del edificio y tuvieron que desplazarse, y yo creo que hasta salir por los tejados.
Y luego Bartolomé fundó Claridades. Y vino me parece que una transformación en Bartolomé. Él era muy amiguero mientras fue jefe de redacción del diario, mientras fue director del Heraldo. Las reuniones típicas eran en el Club Olímpico que estaba por la calle Sinaloa, entonces, muy cerca del diario, y hablaba de una transformación porque de repente me pareció a mí, ¿no? A lo mejor un proceso. Dejó de salir de su página. Seguía escribiendo. Hacía editoriales de Claridades, pero venían por sus notas. Si hubiera habido ya internet, qué belleza, ¿no? Y luego le traían pruebas. Ya en plena locura de Bartolomé, fuimos 4 o 5 a un cine de Villajuárez, a otro de Esperanza, a alguno del Cóculo, no sé, a Providencia, creo. Había sido salido libre. Entonces ya habíamos conseguido, o había conseguido él, que el gerente o dueño del cine permitiera que al terminar una película, eran programas dobles casi siempre, ¿no? Terminaba una película y nos plantábamos ahí ante el público a leer un cuento, una poesía. Ahí terminé yo diciendo que se le recordaba a Bartolomé por el encanto. Y expliqué, vivía en el canto de la poesía, el encanto de la amistad, el canto del periodismo. Mi padre tenía sus prioridades muy claras, siempre las tuvo, por lo menos desde que yo tuve uso de razón, siempre tuvo como prioridad primero su familia y después, inmediatamente después, sus amigos, la sociedad y sobre todo la literatura y la poesía sobre todo. Él siempre dijo: lo que importa es el poema. ¿Por qué decía que lo que importa es el poema? Porque una vez que uno termina el poema, una vez que uno lo lapida y lo deja listo, ese poema no va a sobrevivir, ese poema va a ser posterior a cualquier cosa que le haya pasado a uno en la vida y posterior a que muera. Y mi padre dejó poemas, y poemas vivos. Entre sus poemas vivos, por ejemplo, estaba su esposa y estaban sus hijos también. Su esposa, pues no les diría que fue una persona, vamos a decir, que se sacrificó, porque eran muy felices. Mi mamá cantaba todo el tiempo. Con ella aprendí todas las principales canciones de moda y las que no estaban de moda, naturalmente. Y ella siempre cantaba para alegrar a mi papá, que generalmente lo veía encerrado en la recámara. Bueno, tenía que estar encerrado en la recámara porque era el único lugar con aire acondicionado. Encerrado en la recámara, escribiendo por una biblioteca que aprendí a amar porque tenía aproximadamente unos 600 o 700 libros, nunca los conté, pero tampoco nunca volví a ver tantos libros juntos en una casa particular. Y mi padre era, vamos a decir, alguien que se preocupaba por darnos a todos nosotros sueños. Vivíamos en el desierto, vivíamos en Ciudad Obregón, una ciudad nueva, en el desierto de Sonora. Y sin embargo, él nos hacía sentir que teníamos otros lugares. Cuando hizo su casa, cuando hizo el baño de su casa, el principal baño de su casa,
pues puso los azulejos más baratos, ¿verdad? Los azulejos más baratos son aquellos azulejos de 10 por 10, que son chiquitos, que son blancos y que tienen efectos, inclusive, que por eso son los más baratos. Y todo el baño tenía los azulejos. Mi padre se formó, y como también era pintor, agarró sus herramientas y comenzó a pintar en cada azulejo escenas bucólicas, escenas de ríos, escenas de árboles, escenas de personas, escenas de aldeas. Cada azulejo, nunca conté cuántos eran, pero con seguridad eran más de 200 azulejos que pintó. En el refrigerador de la casa, que era un refrigerador viejo, de aquellos que tenían una manija para abrirse, tampoco se conformó y lo decidió que iba a pintar algo diferente. En el refrigerador de la casa pintó una cascada, una enorme cascada que bajaba y llegaba hasta unos árboles donde las personas descansaban. En la otra pared de la casa pintó un río con palmeras, con árboles, con gente comprando, riendo. Mi papá pintaba y escribía y declamaba y cantaba para darnos a sus hijos un mensaje muy claro, que era el mismo mensaje de las canciones de mi madre. El mensaje era: no se abandonen, hay muchos sueños, hay muchos lugares. Mi papá me heredó su palabra, me heredó la palabra. Mi palabra es menor, naturalmente. Yo no me dediqué ni me sacrifiqué tanto a la palabra como él lo hizo, pero creo haber cumplido con mi deber de honrarlo cuando fueron publicados 2 de sus libros. Aún existe un libro que podrá ser publicado, un libro de su juventud basado en los diarios que él mantuvo cuando era joven, pero eso ya no es tarea para mí. Yo ya envejecí, ya perseguí mis sueños, ya seguí mis pasiones como él siguió las suyas, y ahora es hora de que las más jóvenes, los más jóvenes, saquen aquellos sueños que esta sociedad actual les dice que no podemos tener y que no debemos tener, pero que los saquen y los hagan vivir, así como él nos hizo vivir y así como él nos enseñó a los poetas de Ciudad Obregón y de Sonora que podíamos ser. Bartolomé vence el destino y retorna a la vida simplemente porque le da la gana. Vuelve sobre sus pasos en un universo alucinado en que el silencio de las cosas se vuelve algarabía cuando vienen los recuerdos a invocarlas, y es entonces que se entabla un diálogo fluido con tantos recuerdos que faltan las palabras al nombrarlas. En fantástico peregrinar recupera sus horas de dichas, sonrisas, dulces ilusiones y también sinsabores cotidianos. En la visita al Callejón Cuba entre 6 de abril y 200, espacio de su hogar, remanso de amores entrañables de su compañera Rosanelia y de los hijos Martín Alberto, Daniel, Leonel, Rosalín, Felipe y Miguel Omar, descendencia que produce el milagro de prolongar la vida del poeta.
No moriré del todo, amigo mío, de mi ondulante espíritu disperso, algo en la urna diáfana del verso, piadosa guardará la poesía. Bien. Pues esta es la obra que realizamos. El compañero Humberto en edición, por allá se encuentra también el compañero Luis Carrillo, el storyboard, algunos dibujos que aparecen por ahí. Pues están solamente ellos dos, otros compañeros. Compañero Luis, si quieres ponerte de pie. Bueno, el compañero Humberto se encuentra por aquí. Falta Ramón Alvarado. De Ramón Alvarado, antes de que participen ustedes, quiero contarles y que los compañeros, si quieren tomar la palabra, pues adelante, una anécdota. Resulta que andábamos buscando quién pudiera desempeñar el papel de Bartolomé en esas escenas que ven ustedes recreadas. Bueno, pudiera ser un hijo de Bartolomé, pero pues no, a veces es difícil contactarlo. Y pues ahí teníamos a Ramón, que tiene un gran parecido y hasta con la mechita aquí en la frente, ¿no? Entonces teníamos ahí al Bartolomé. Y tanto que cuando lo vio el hijo de Bartolomé, Daniel, que aparece por ahí, se despidió de él diciéndole: nos vemos, papá. O sea, certificando si el parecido de Ramón Alvarado también. Participa ahí Emanuel, Christopher, José Luis, ¿verdad? Con el dron. Como pueden ver, es labor de equipo. No sé, Humberto, si quieres dirigir unas palabras. Y pasamos a la voz de ustedes, porque lo importante de esto pues es escucharlos a ustedes. Les vamos a decir que lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor. Hicimos una investigación amplia, platicamos, en ocasiones no tuvimos la posibilidad, se los vamos a decir, no sabemos por qué, pero encontramos a los hijos del poeta, no quisiera decir la palabra resentidos, ¿verdad? Pero bueno, ya la dije, ¿no? Pero difícilmente nos acompañaron dos de ellos el año pasado, que tuvimos la jornada Bartolomé del Estado de León, pero buscábamos más material gráfico que pudiéramos emplear y no lo conseguimos. Pero bueno, eso es anecdótico.
Pasamos la palabra a ustedes, estimados amigos que nos acompañan. Por allá vemos, le agradecemos la presencia al maestro Enrique Espinosa Pinales, el director del Instituto de Cultura. Hay que decir que este producto, a lo mejor lo hace una empresa particular, hubiera costado bastante caro. Sin embargo, pues lo hicimos con muchas ganas, ahora sí que casi con las uñas y con un pequeño apoyo, y hay que decirlo, del Instituto de Cultura que encabeza Enrique y bueno, del Ayuntamiento. Pero bueno, ya estoy hablando mucho. Ustedes tienen la palabra. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Está aburrido? Hay que decir que en media hora no podemos proyectar pues toda la obra muy amplia del maestro. Ojalá que este sea el primer paso, ¿no?, para que pudiera realizarse otro producto. Adelante, maestra. Felicito tu excelente trabajo, ¿verdad? Hola, buenos días. Buenos días. Lo felicito, excelente trabajo del equipo. Qué fregón que son, no de cierta manera, pero qué buen trabajo. Muchas felicidades. Y esa voz de la persona que habló allí, ¿quién será esa voz tan maravillosa que le clamó y dio toda la conducción? José Ángel, José Ángel. Es un orgullo para el quehacer cultural participar en este equipo tan maravilloso. Muchas felicidades. Gracias a ti, maestra. Verdaderamente es muy importante la presencia, la actuación de la maestra en el grupo de quehacer cultural. Solamente una acotación por ahí que al compañero Luis Bojorquez, permíteme, se le pasó, no es Amalia, la esposa de Bartolomé era Amelia. Amelia, nada más. Adelante, caballero, le pasamos el micrófono, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Antillón y quiero felicitar enormemente a las personas que se encargaron de hacer esto posible. La verdad es que, como decían en un inicio, dejan un legado a estas personas y no se va hasta que deje a alguien de tener conciencia, ¿no?, o de recordarlo. Entonces, felicitarlos a quienes hacen esto posible, al director de cultura, al maestro Pinales, felicidades también por abrir las puertas para que pueda hacer esta obra aquí posible. Y algo que me causó mucha curiosidad es de que ahí también estuvo en la secundaria Rafael Campoy, y qué curioso que de ahí de la Campoy han salido muchos otros escritores. En especial hay una escritora, Cristina Clark, la cual tiene algunos libros publicados últimamente, y fue maestra también de ahí, ¿no? De hecho tiene un último libro en el que narra algunos de los sucesos y una historia muy particular de una alumna que ahí estuvo en la Rafael Campoy. Nomás como un dato curioso, ¿no? Habría que prestar atención a ver si hay algún otro escritor interesante que haya salido de por ahí, por la Campoy. Y felicitarlos también, pues recalcar de que aquí también en este evento nos acompaña un grupo de jóvenes estudiantes, futuros abogados, que mejor que nada que también sepan que aquí en Caqueme pues han salido algunos personajes icónicos, ¿verdad?, que dejan algún legado, y pues ellos también pudieran tomar como motivación e inspiración en otros personajes. Así que felicidades a todos los que se dieron el tiempo de estar aquí y a los que hicieron esto posible. Gracias. Sobre la campaña, nada más un comentario. Bartolomé consideraba a la Campoy como su santuario. Lo voy a decir porque es necesario. Ojalá que los directivos de la escuela Campoy se sensibilicen de la importancia que tuvo esta persona que dio tanto para la escuela, y que ahí
ni siquiera saben quién es Bartolomé Delgado de León. Ojalá que a partir de este tipo de actividades reflexionen y verdaderamente valoren a quien pasó por esas aulas, y a los jóvenes que están aquí, pues que se den cuenta que aquí ha habido grandes valores en nuestra ciudad que desgraciadamente, por lo que ustedes gusten y mandes, no han sido valorados como es debido. Adelante. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Sí. Solo para felicitarlos y reconocer este trabajo que quienes alguna vez hemos hecho algo similar, sabemos que lleva muchas horas, es mucho esfuerzo y realmente tiene que destacarse eso, mi reconocimiento en este caso, mi admiración para ustedes, porque también se hace no por un fin lucrativo, ¿de dónde? No? Sino que apenas se consiguen apoyos y muy reducidos para elaborar eso que cuesta tiempo, cuesta dinero. Entonces yo creo que no puede pasar desapercibido un reconocimiento para gente como ustedes que han hecho este trabajo, ¿no? Es muy bueno, la verdad. Y por otro lado, rescatar figuras históricas, personajes de nuestra comunidad que le han dado todo y que le han engrandecido con su trabajo. Aquí en Cajeme, como en muchas partes, generalmente se engrandece a los políticos, las figuras personales que se exaltan, o son políticos o es gente de empresa muy grande, que si bien se lo merecen o no estos reconocimientos, pero no son los únicos que impulsan a una comunidad. En este caso, como el trabajo de Bartolomé Delgado y otros que han dado un impulso cultural que sin ellos estuviéramos, yo creo que estuviera más atrás de lo que estamos ahorita, ¿no? Entonces, ojalá que esto que hicieron con Bartolomé lo haga con otros personajes, como por ejemplo Carlos Moncada, que tiene 91 años y yo creo que todavía está, lo acabamos de ver, muy buena disposición y con la fuerza para que hicieran una entrevista, un perfil biográfico como que hicieron para Bartolomé Delgado de León. Y si no, Carlos, puede ser cualquier otro personaje de ellos que han engrandecido a Cajeme sin que se les dé así reconocimientos tan grandes como se lo merecen. Muchas gracias, Sergio. Solamente decirles que está considerado que el maestro Carlos Moncada Ochoa esté con nosotros el 11 de noviembre en la jornada Bartolomé Delgado de León. Vendrá a presentar su más reciente obra sobre la literatura y dedicada especialmente a Bartolomé. Entonces, repito, 11, 12 y 13 de noviembre, la segunda jornada Bartolomé. ¿Alguien más? Sí. Buen día. Yo no puedo dejar de felicitar a mis compañeros del quehacer cultural que conforman el ala de producción audiovisual, que aquí nos da un excelente ejemplo de lo que se puede hacer con muy pocos recursos, pero con muchas ganas, y claro, también con algo de experiencia que, empezando por su director, José Ángel López León, han tenido como una de sus predilecciones el lenguaje del cine, el lenguaje del video. Hay que decir que esta exhibición arranca una serie de presentaciones del audiovisual, incluso en comunidades o comisarías del municipio y más allá del municipio, en una ruta en la que no puede faltar Pueblo Yaqui como cuna o segunda cuna del escritor, periodista y luchador social. Yo quisiera subrayar esto último: un luchador por la democracia en Cajeme, Bartolomé Delgado de León, porque me parece que este debe ser el arranque de una serie. Yo imagino por lo menos una segunda parte de este alucinado de la vida, que hiciera énfasis precisamente en la labor democrática de Bartolomé Delgado de León, en la lucha del pueblo de Cajeme por tener un mejor gobierno
es algo fundamental, me parece, en las aportaciones de la labor diversa que tuvo, como ya lo hemos visto, el homenajeado hoy en el aniversario de su nacimiento, Bartolomé Delgado de León. Y reitero mi felicitación a mis compañeros. Gracias, gracias, compañero. ¿Alguien más? Sí, Beto, te escuchamos. Bueno, yo quería pasar a decir estas palabras, agradecerle a la Dirección de Cultura, al maestro Pinares, desde luego, aquí al Ayuntamiento por hacer posible ¿cómo lo llamé ahorita yo? Es un platillo enriquecedor cultural tremendo, tremendo. Gracias. Conozco a José Ángel, compartimos en un proyecto hace algunos ayeres, bueno, no tantos. Alfredo Acedo, hay grandes escritores aquí está don Alejandro Mongaro por ahí que está haciendo un libro de los presidentes municipales de la historia, Alfredo Acedo también que escribe, la maestra Bella también tiene su libro por ahí. Entonces, la verdad yo me quedo bien contento y muy agradecido con ustedes, con la producción, José Ángel. Yo te digo así, y te lo dije el día del periodista, tienes la voz de trueno. Muchas felicidades, un fuerte aplauso para el señor José Ángel López León, por favor. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya que está aquí el director de Cultura, pues este es un ejemplo de lo que se puede hacer con muchas ganas, investigando, metiendo el corazón, pues que no sea el único producto, ¿verdad? Aprovecho la ocasión, Enrique, ahora el único producto audiovisual que se pueda hacer ahora que viene el centenario del ayuntamiento. ¿Alguien más quiere participar? Desde luego ahorita le vamos a pedir al maestro Pinales que nos dirija unas palabras, pero ¿alguna otra participación de ustedes? Sí. Joven, el micrófono, por favor. Buenas tardes. Primero que nada, pues muchas felicidades por tu trabajo, es una gran vocación. No me excluyo de la burbuja también de que somos muchos los jóvenes, que a veces somos un poco ignorantes en este tema y del trabajo pues, de Bartolomé. ¿Cómo nos podríamos integrar? ¿Cómo nos empapamos más de ese arte? Porque pues yo la verdad conocía a Bartolomé, pero no conozco su trabajo, no conozco otros autores de este tema. ¿Cómo nos podríamos enterar de otros eventos, participar, incluso meternos, ¿no? O sea, me refiero a ayudar con su trabajo. Gracias amigo, pues ven qué motivante es que precisamente un joven se interese, es el propósito, qué bueno, que el propósito, un aplauso vamos a hablar de los jóvenes, es el propósito de este trabajo, que se conozca la obra, la trayectoria de alguien tan importante que hizo bastante por nuestra sociedad. En cuanto a ello, pues por lo pronto tenemos, compañero, esta actividad que viene en noviembre. Vamos a tener 3 días de constante ejercicio de recordar, de proyectar, no solamente, claro, la obra de Bartolomé, sino también de otros literatos, de otras personas, porque esa es otra de las características que había de subrayar de Bartolomé, que siempre estuvo abierto a apoyar a quien llegaba con su obra, y él daba sus opiniones, él los ayudaba, los apoyaba, publicaba en su sección La Cultura en el Noroeste, siempre estuvo muy cerca de los jóvenes. Adelante, Silvina. A ver el micrófono, ¿dónde anda? Allá. Entonces, pues ojalá los jóvenes vamos a estar en contacto. Sí, quiero felicitar al quehacer cultural por este gran trabajo que realizaron los compañeros. Y bueno,
pero ahorita con respecto a lo que decía el joven, me parece una magnífica idea que los jóvenes se acerquen, a los grupos culturales. Y yo aprovecho la ocasión para invitarlos todos los miércoles aquí en biblioteca. Tenemos reuniones a las 5 de la tarde. Entonces serían muy bien recibidos, desde ahorita se los digo. Ojalá se animen. Miércoles 5 de la tarde, todos los miércoles. Ya lo digo. Muy bien, ya lo dijo la maestra, ahí nos reunimos, echamos la platicada, proyectamos, hacemos talleres, en fin, miércoles aquí en la biblioteca a las 5. ¿Alguien más tiene alguna otra consideración? Nos preguntan constantemente quienes han visto por qué esa toma, esa escena de la construcción en ruinas allí en Sinaloa y Guerrero. Es que ahí estuvo la escuela. Bueno, no era Campoy a principios de los 40, no era José Rafael Campoy. Parece que era escuela secundaria estatal o algo por el estilo, estatal número 1. Ahí por el lado del callejón, ahí estudió Bartolomé la secundaria. Y también hay que decir que uno de los directores, Lázaro Mercado, era muy estimado por Bartolomé. Es más, él pedía que la escuela secundaria se llamara Lázaro Mercado. Yo creo que se lo merecía más. Bueno, esta persona, Campoy, pues sí, pero parece que quien vio más a la educación aquí en Cajeme fue Lázaro Mercado. Pero en fin, es la anécdota de que por qué aparece ese edificio ahí en ruinas. ¿Sí? ¿Nadie más? Le pediríamos entonces al maestro Espinosa Pinales que nos dirija unas palabras. Buenas tardes. Yo creo que la tarea se está haciendo, ¿no? Es una tarea pues enorme, ¿sí? Pero ya hay gente interesada, comprometida a sacarla. La tarea es recuperar y reconstruir la memoria histórica de Cajeme, una comunidad muy joven que apenas está por cumplir 100 años y que sin embargo, a pesar de que es una historia breve, no nos hemos dado a la tarea de hacer esa recuperación y rescatar no solamente momentos, acontecimientos, sino rescatar personajes que han sido protagonistas centrales de la construcción de esa comunidad en los diferentes ámbitos, en el arte, la cultura, en la economía, la política, etc. Y en el arte, pues para nosotros que estamos en el medio, que estamos metidos pues en la actividad cultural, pues es fundamental, pero no solamente es importante para nosotros, es importante para la comunidad, porque finalmente es la parte donde se va configurando el rostro de una comunidad, ¿no? Los rasgos que definen la identidad de una comunidad se van configurando a través de la expresión estética, la expresión de la actividad espiritual, ¿no? Y entonces Bartolomé pues es una figura central. Diríamos que es casi imperdonable no saber quién es y cuáles son los aportes que hizo a la literatura, al periodismo, a la política. Es decir, es una época en donde se tenía muy claro que involucrarse en actividades artístico-culturales era involucrarse también en cuestiones sociales, políticas, comunitarias, ¿sí? Y entonces yo creo que el gran acierto de los integrantes de Quehacer Cultural es rescatar a este personaje, dimensionarlo, ¿no? Mostrarnos a quienes no lo conocemos la relevancia
de su momento y de su actuar en nuestra comunidad, ¿sí? Y bueno, aparte de este personaje, pues hay otros personajes, ¿sí? Pero bueno, ya abrieron brecha, ¿sí? Yo los conozco, sé de lo que son capaces. No solamente hay pues una capacidad profesional en el terreno de la comunicación, ¿sí? José Ángel pues es de los viejos profesionales de la comunicación, que además de voz de trueno tiene una visión, ¿no?, para trabajar con ciertas temáticas. Pero bueno, los conozco casi a todos, ¿sí? Los conozco y sé, pues, aparte de ese talento que señalo, el compromiso, que hacen las cosas con muy pocos recursos, y de parte de las instituciones, pues estamos obligados a acompañarnos, ¿sí?, a ser parte del esfuerzo, y claro, también convocar a otras instancias para que se sumen. Las cosas grandes se logran sumando esfuerzo, ¿no? Siempre lo reiteramos, ¿sí? Buscar siempre que los proyectos tengan un carácter colectivo, ¿no?, y que nadie diga yo lo hice solo, ¿no?, porque eso no es posible, ¿no? Eso sería pues absurdo, ¿no?, pensar que podemos hacer las cosas solos. Ni siquiera las instituciones que tienen un poco de recursos, ¿no? ¿Sí? Imagínense, ahora somos un instituto, pero tenemos los mismos recursos que cuando éramos dirección, cuando éramos subdirección. Solamente cambió el estatus, pero también cambió la responsabilidad, ¿sí? O sea, tenemos un reto mayor con los mismos recursos. Entonces, ¿cómo podemos subsanar eso? Vinculándonos, ¿sí? Echándoles porras a gentes como el quehacer cultural, ¿no?, y un poco de recursos, y que tengan paciencia, que nos dé tiempo para gestionar más recursos, ¿no?, porque gran parte de los programas de cultura, sí, son producto también de gestiones ante el gobierno federal, el gobierno estatal e instancias locales, ¿no? Precisamente no llegaba porque estaba en una reunión de trabajo buscando apoyos para el Tetaviate, ¿sí?, para poder traer a los artistas que ya los tenemos programados, pero no tenemos el recurso para cubrir todas las necesidades. Afortunadamente, después de tocar puertas, tocamos 10 puertas y una a veces se abre, ¿no? Pero con esa puerta que se abrió, con esa caminamos. Entonces, finalmente quiero reconocer el extraordinario trabajo de quehacer cultural de todos y todas, que se toman la estafeta, ¿sí?, y hacen la talacha, y que ahí están en las escuelas preparatorias, en las universidades. ¿A cambio de qué? De la satisfacción de estar haciendo lo que una comunidad requiere hacer. Es gente apasionada. Pues no abandonen esa pasión. Somos de los mismos, ¿sí? Padecemos del mismo, cojeamos de la misma paja, ¿sí? Y reconocer y agradecerles también. Y felicitarlos. Muchas felicidades. Un aplauso para nosotros. Muy bien, pues ya para terminar, pues invitarles solamente, ¿verdad?, la jornada que viene en noviembre, y pues con mucho gusto, compañeras, compañeros, con el pie derecho hemos iniciado el